Estamos conversando sobre el tema de pensiones y nos quedamos en el bloque anterior conversando, Enrique, sobre el tema de cuál es el punto, ¿verdad?, de la demanda. Sí, saber el punto. Digamos, la demanda son muy específicas. Bueno, son dos demandas constitucionales, una contra, entre comillas, contra, ¿no? Porque en realidad uno no impugna, es frente más que contra, pero es de la obligación de invertir en los certificados de obligaciones previsionales, obligación legal, y en la obligación legal de invertir en los certificados del Fondo Social para la Vivienda. Entonces no estamos cuestionando el mecanismo en sí, quizás pues que sea precisado un poco más. Lo que estamos cuestionando es que sea obligatorio que tenga que invertirse en esos certificados. No estamos cuestionando el hecho de la posibilidad que se pueda invertir. Sencillamente es porque actualmente es obligación legal. Supuestamente hasta un máximo del 45%, pero a través de una rendija en la ley que señala que los certificados de inversión que sirven para cubrir los certificados de traspasos, esos no tienen límite. Entonces, por eso hoy en realidad supera el límite legal de los 45 porque tiene tal. Y en total, como sabemos, pues más del 80% de los fondos de pensiones están invertidos en fondos estatales. Entonces, la Sala de lo Constitucional, en todo caso, al menos en los términos que está la demanda de inconstitucionalidad y en los términos que ha sido admitida, porque la Sala lo ha admitido en esos términos, para examinar la constitucionalidad, no de la figura del fideicomiso, de la obligación de invertir, de comprar, de adquirir esos certificados y las tasas de interés que tienen ambos, ¿no? Una que actualmente es del 1% y la otra prácticamente legalmente del 3%. Entonces, en todo caso, declararlo inconstitucional no supondría, digamos, una carga de profundidad sobre el modelo del financiamiento, en tanto que ya se impide. Lo que sí tendría que adecuarlo, no le corresponde a la Sala decir cuál es el mejor mecanismo de financiamiento, eso le corresponde, digamos, a los responsables políticos, tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa, pero es de decir, mire, no va a ser obligatorio, con lo cual prácticamente obligaría al Estado a emitir deuda y luchar en términos, digamos, iguales, si acaso, no tal. Y si no, probablemente buscar otros mecanismos de solución, decir, mire, esta inversión que se va a hacer a través de estos certificados nunca podrá ser menor a la inflación o tal, o buscar mecanismos, pero instrumentos de financiamiento, ¿no? O las reglas de financiamiento que no hagan que tenga que ser sobre los hombros de los trabajadores, ¿no? Que tenga que estarse soportando el financiamiento del déficit público, de los trabajadores activos, de los que están en sus ahorros, ¿no? Y eso sí es esencial, ¿no? Digamos, como vocero en este momento, digamos, del Comité de Trabajadores, lo que nos preocupa también es que este no es un problema nuevo, es un problema que ya se veía venir. Sé que los salvadoreños decimos, no, siempre lo dejamos todo a la última hora, lo cual no es ninguna bondad. Pero además de ello, el problema, se sigue hablando de que hay estudios que hay, pero de todos modos no sabemos cuáles son esos estudios. Yo leía el día de ahora, digamos, que no sé si el superintendencia del sistema financiero decía que estaban valorando más o menos entre 35 y 40 opciones, elementos que podían tener. Creo que tiene que ser un debate público, creo que María lo señalaba muy bien, o sea, este tiene que ser un tema de nación, ¿no? Uno le llama la atención, digamos, experiencias de otros países, ¿no? Donde se hacen pactos, ¿no? Sobre todo, digamos, cuando va a existir, digamos, por ejemplo, en España es muy famoso el Pacto de Toledo, que precisamente para intentar sacarlo de las coyunturas políticas, ¿no? Están representantes de todos los partidos, con técnicos y todo, para decir, bueno, señores, intentemos tomar un pacto de nación sobre este punto, para saber cómo vamos a intentar financiar esto, ¿no? El último gobierno de España, precisamente en el proceso de reforma, buscó un mecanismo que tal vez no me gusta mucho, que es que designó un equipo es otro mecanismo, pero en fin, designó un equipo de expertos, mal llamado comité de sabios, no me gusta la expresión, pues denominó un equipo de expertos, para que diera más o menos unas 20 personas donde habían designados por los partidos políticos, designados por los que están involucrados, por los trabajadores, por la empresa privada, para decir, hagamos un análisis, ver qué es, porque el mecanismo del proceso de inconstitucionalidad no va a ser un mecanismo
digamos, de solución del financiamiento, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Ni tampoco es una carga de profundidad al sistema del financiamiento. Es decir, mire, hay que revisar esto. Lo que va a ser inconstitucional es que sea obligatorio comprarlos. Pero no significa que el Estado no pueda emitir, o el mismo fideicomiso puede emitir los certificados y salga a pelearlos en el mercado de valores tan pequeño que tenemos en el país, pero con una tasa de interés como cuando sale a pelearla en el extranjero, ¿no? Que es también un punto que se ha llamado la atención en las demandas, ¿no? Que mientras a los trabajadores acá, por ese título de deuda que emite el Estado, se le paga actualmente 1 punto y pico %, ¿no? En cambio, cuando el Estado se financia en el extranjero, paga 7 punto y pico, 8%. Entonces, le va a tocar al Estado, digamos, buscar el financiamiento. Y como se llama muy bien Francisco, pues bueno, le va a tocar al Estado quizás ponerse serio, ¿no? Quizás yo no lo digo, digamos, de esta administración, lo digo absolutamente de cualquiera que llegue, ¿no? El Estado tiene que funcionar, ¿no?, con responsabilidad económica, como le corresponde funcionar, digamos, a cada familia en el país, que si gasta más de lo que produce, en un momento dado va a haber problemas, ¿no? Ojalá que no tengamos en el país la gravedad de los problemas que llegaron a experimentar, digamos, sobre todo, digamos, los países del sur de Europa, ¿no? Y de modo más grave, Portugal, Grecia, ¿no? Donde de repente, cuando hay un cambio de gobierno, se hacen honestas, se hacen claras las cuentas y dicen, mira, pues estábamos peor que lo que pensábamos, ¿no? Aquí quizás como tenemos periodos electorales, casi siempre estamos en periodos electorales, no queremos abordar el tema. Quizás creo que lo importante es, y esto es lo importante, que este tema haya salido, digamos, a la palestra pública, es de sincerizarse, ¿no? Poder hacer sincero el problema, que estamos en una crisis, que vamos a caer en una crisis muy grave y decir, bueno, señor, es como decir, tenés un problema, busquemos la solución al problema. Pero si lo que venimos haciendo es alargándolo, ¿no?, poniendo de pequeñitas ayuditas de vez en cuando para mantenerlo, va a haber un problema donde va a haber un momento, donde el problema va a estallar, ¿no? Y ojalá que eso no llegue a suceder. Cuando vemos esto, o sea, al final de cuentas puede hacer que se pueda seguir financiando de esa manera a pesar de la inconstitucionalidad, con tal que se pague la tasa de interés que corresponde, ¿verdad? Es una tasa de largo plazo, porque estos son financiamientos a bien largo plazo, por lo tanto, si el gobierno emite deuda afuera al 5.8750 a 12 años, como lo hizo en noviembre, o a 7.35, a 7.50, como lo hizo en años anteriores, pues debería competir por esos recursos normalmente, ¿verdad? Ahora, ya dejando ese punto de lado, ¿qué es lo que pueden esperar los pensionados del sistema actual, ¿verdad? Porque tenemos que están las dos opciones para ellos, y la preocupación de las personas que están retiradas en este momento es que se les pueda cambiar las reglas del juego, ¿no? Yo creo que las reglas del juego van a tener que cambiarse. En un sentido, como lo señala Enrique, de sincerar las cosas, es necesario decir de que el sistema no es viable. El sistema de estar pagando beneficios más allá de las capacidades que tiene el Estado, porque a la larga el Estado lo único que hace es colectar tributos y hacer una administración proba de ellos para tratar de subsanar una serie de problemáticas, ¿verdad? Y si nosotros vemos el universo de pensionados en términos de todas las personas salvadoreñas, pues es un grupo bien selecto, ¿verdad? Y son precisamente los más afortunados que han tenido un trabajo formal, ¿verdad?, a lo largo de su carrera, que efectivamente están demandando muchos recursos de todos los que aportan, indistintamente del que anda vendiendo agua helada en la esquina. Él paga un impuesto al comprar una galleta, un refresco, etcétera. Entonces él está de alguna manera financiando pensiones de un grupo selecto, ¿verdad?, de la población. De tal manera que efectivamente aquí se ha revertido la figura de la solidaridad, porque está siendo solidario el que no puede acceder a un beneficio para aquellos que sí ya lo tienen.
siendo totalmente honestos, eso no puede continuar así, ¿verdad? Yo puedo pensar, ¿verdad?, de que mañana el gobierno tenga que, para continuar financiando, tener que modificar la tasa de interés que paga sobre estos títulos. Cada punto le cuesta al Estado 40 millones de dólares al año. Si aumenta 3 puntos, estamos hablando de 120 millones al año. Y si pensamos en la inversión pública, que ronda los 500 millones al año, uno ya se puede dar una idea de cuál es el sacrificio que va a significar, ¿verdad? Y si nos mantenemos en la lógica de Mario, en el sentido de que la única manera de mejorar la competitividad es sobre la base de los motores del crecimiento, que es la inversión en recursos humanos, una inversión en infraestructura física, ¿verdad?, de comunicaciones, que mejoren obviamente los costos de transacción, pues obviamente estaríamos sacrificando el futuro, ¿verdad?, por un tema inmediato. A la larga se van a tener que cambiar las reglas del juego. Yo no sé hasta qué punto, ¿verdad?, pueda obrar una especie de revisión de los beneficios adquiridos en nuestro país, a pesar que en otros países se ha tenido que hacer, modificar pensiones ya otorgadas, incluso en Europa, ¿verdad?, que nos lleva obviamente a una enorme distancia en materia de legalidad, pero no hay forma de pagar esto, ¿sí? No hay manera. No se podía pagar en el 98, con los beneficios del 2003 peor, y en el 2006, que se agrega otra cantidad de obligaciones, es materialmente imposible. Es decir, la única forma que se ha logrado mantener esto es mediante colocación de deuda. Pero no es porque efectivamente se tenga una disminución de las obligaciones, lo único que se está trasladando, ¿verdad?, una obligación presente a una obligación futura. Okay. Vamos a un corte comercial, pero a la vuelta profundicemos, Mario, en este tema, ¿verdad?, porque es una baldada de agua fría sobre bastante gente, ¿verdad?, que va a tener que repensar, y el país como todo, pues tenemos que repensar qué es lo que vamos a hacer con el sistema de pensiones, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.